En las aguas frías y brumosas del sur de Chile existe una leyenda que no pertenece del todo al mundo de los vivos ni al de los muertos. Una historia nacida del mar, del miedo y de la noche. Bienvenidos a Sombras Eternas, el canal donde exploramos mitos, entidades y figuras oscuras de la historia y la cultura. Suscríbete, es totalmente gratis y nos ayudarías muchísimo. Deja tu like y deja en los comentarios qué personaje o leyenda quieres ver en los próximos episodios. Hoy nos adentramos en uno de los mitos más poderosos del folclore chileno, el Caleuche, el barco fantasma de Chiloé. Origen y contexto histórico. La leyenda del Caleuche nace en el archipiélago de Chiloé, en el sur de Chile, una de las regiones con mayor densidad mítica de toda América Latina. Su aislamiento geográfico, islas, canales, neblina constante y mar impredecible creó durante siglos un entorno ideal para que las historias sobrenaturales no solo surgieran, sino que se integraran a la vida cotidiana. El mito no proviene de una sola fuente, es el resultado de una fusión cultural entre tradiciones mapuche-huilliches, que ya atribuían conciencia y voluntad a las aguas, creencias marineras españolas sobre barcos espectrales y supersticiones náuticas europeas sobre tripulaciones malditas y naves errantes. En Chiloé, el mar nunca fue visto como simple paisaje, fue juez, proveedor y verdugo. Las desapariciones de pescadores, los naufragios sin restos y las luces inexplicables en la niebla exigían una explicación. El Caleuche surge como respuesta narrativa a esos vacíos. Durante la época colonial y gran parte del siglo XIX, la navegación en la zona era peligrosa y poco documentada. Cuando un barco no regresaba, no siempre había registro ni sobrevivientes. El mito del Caleuche permitió convertir la tragedia en relato estructurado. Los desaparecidos no se perdían, eran reclutados. También se vincula con la tradición de la brujería chilota, especialmente con la organización mítica conocida como la Recta Provincia, a la que se atribuía control sobre fuerzas sobrenaturales, pactos y conocimientos ocultos. Dentro de ese sistema simbólico, el Caleuche funciona como nave de transporte, refugio y centro ritual. No es casual que el mito florezca en una cultura donde la oralidad era dominante, la noche y la niebla limitaban la visibilidad, y el mar era parte diaria del riesgo. El Caleuche no es solo un barco fantasma, es la forma en que Chiloé convirtió la incertidumbre marítima en estructura mítica. El Caleuche, descripción del barco fantasma. El Caleuche es descrito en la tradición chilota como un barco sobrenatural que aparece de noche en los canales y mares del archipiélago. No sigue patrones de navegación conocidos y su presencia es intermitente. Los relatos coinciden en varios elementos concretos. Se observa como una embarcación completamente iluminada, con actividad visible encubierta. Testigos dicen oír música, voces y movimiento, como si fuera una reunión a bordo. Estas características lo distinguen de otros barcos fantasmas de la tradición europea, que suelen describirse como silenciosos o abandonados. Su desplazamiento es anómalo, navega sin depender del viento, cambia de rumbo de forma brusca, aparece y desaparece con la niebla. Puede hundirse sin dejar restos visibles. No existe una forma única del barco. Algunas versiones lo describen como galeón antiguo, otras como nave de aspecto más reciente. La variación es parte del mito oral. Un rasgo importante del relato es que no puede ser alcanzado. Cuando otra embarcación intenta acercarse, el Caleuche se desvanece o deja de ser visible. En ciertos testimonios pasa a verse como un objeto común flotando. En la tradición local se advierte no señalarlo ni nombrarlo en voz alta al verlo, práctica asociada al respeto o al temor ritual, común en relatos marítimos del sur de Chile. Dentro del mito, el Caleuche no es un simple espectro naval, es una nave funcional dentro del sistema de creencias sobre brujería chilota y fuerzas ocultas del mar. Los brujos de Chiloé y el control del Caleuche. En la tradición chilota, el Caleuche no es una nave errante sin propósito, está asociado directamente a la brujería local, en especial a la organización mítica conocida como la Recta Provincia, también llamada la Mayoría. Según el folclore del archipiélago, los brujos de Chiloé habrían tenido dominio sobre el Caleuche y lo usarían como medio de transporte y reunión. No se trata de una tripulación de muertos al azar, sino de un barco bajo control ritual. Los relatos sostienen que el Caleuche funciona como medio de traslado secreto entre islas, lugar de encuentro de brujos, espacio de intercambio de conocimientos prohibidos, centro de operaciones nocturnas. Dentro de estas versiones, quienes son invitados al barco, voluntariamente o no, quedan ligados al pacto de silencio.
Al regresar no pueden hablar de lo visto o sufren consecuencias físicas o desgracias. Este motivo aparece de forma repetida en la tradición oral. El vínculo con la brujería chilota no es aislado, forma parte de un sistema mítico más amplio, que incluye el trauco, la pincoya, el imbunche, cuevas rituales y sociedades secretas de hechicería. A finales del siglo XIX existieron procesos judiciales reales contra supuestos brujos de Chiloé. Aunque estos casos fueron legales y no sobrenaturales, ayudaron a consolidar la idea popular de una red organizada de magia local. El mito del Caleuche terminó integrándose a ese imaginario. Dentro de esa tradición, el barco no es un castigo ni un presagio, es una herramienta de poder, controlada por quienes conocen los rituales. Los tripulantes, los que no regresaron. En el folclore chilote, los tripulantes del Caleuche no son marineros comunes. La versión más extendida sostiene que la nave está habitada por ahogados y desaparecidos en el mar, personas que no tuvieron sepultura ni despedida formal. El mito plantea que quienes mueren en naufragios o se pierden en las aguas del sur no siempre pasan al mundo de los muertos de forma definitiva. Algunos son recogidos por el Caleuche y pasan a integrar su tripulación. No se les describe como espectros errantes, sino como habitantes activos del barco. Trabajan a bordo, celebran reuniones nocturnas, participan en fiestas y banquetes y mantienen una existencia paralela ligada al mar. Una idea recurrente es que estos tripulantes continúan viviendo bajo otras reglas. No regresan a tierra firme ni mantienen contacto con sus familias. El barco se convierte en su nuevo estado de existencia. También aparecen relatos sobre personas vivas que habrían sido llevadas temporalmente al Caleuche. En estas historias, el regreso siempre tiene condiciones. Vuelven desorientados, no pueden explicar lo ocurrido, guardan silencio forzado y sufren enfermedades o mala fortuna si hablan. Este elemento refuerza una función clásica del mito, explicar desapariciones y advertir sobre los riesgos del mar abierto, especialmente en una cultura profundamente marítima, como la chilota. Dentro del relato tradicional, el Caleuche no solo navega con muertos, navega con los que quedaron fuera del registro de los vivos. Referencias culturales. La leyenda del Caleuche no se quedó en la tradición oral chilota. Con el paso del tiempo ha sido incorporada en literatura, televisión, cine, música y narrativa gráfica, casi siempre como símbolo de pacto, desaparición y poder oculto ligado al Mar del Sur. Estos son referencias concretas y verificables. Literatura. Francisco Coloán, Relatos del Sur de Chile. Aunque no siempre nombra directamente al Caleuche, Coloán incorpora con frecuencia el imaginario de barcos fantasmas, bruma marina y tripulaciones malditas del extremo sur, ayudando a trasladar el mito chilote al campo literario moderno. Orest Plat, Recopilaciones de mitología chilena. Uno de los principales folcloristas de Chile documentó versiones del mito del Caleuche dentro de sus estudios sobre tradiciones y leyendas nacionales, fijando variantes y elementos comunes del relato. Floridor Pérez y recopiladores escolares de mitos chilotes. Varias antologías educativas chilenas incluyen el Caleuche como pieza central del folclore insular. Televisión. El Caleuche, TVN 2012. Película para televisión producida en Chile. Presenta el mito de forma directa. El barco aparece vinculado a pactos, desapariciones y brujerías chilotas. Es una de las adaptaciones audiovisuales más explícitas de la leyenda. Series documentales sobre Chiloé, TVN, Canal 13 y Mega. Diversos programas de cultura y misterio han dedicado episodios completos al Caleuche dentro de especiales sobre mitología chilota y brujería del sur. Cine chileno del folclore y terror regional. El Caleuche ha sido referenciado indirectamente en producciones centradas en Chiloé, donde el barco aparece como rumor o trasfondo místico, ligado a desapariciones marítimas. Cortometrajes independientes. Realizadores regionales han producido piezas de terror y fantasía donde el Caleuche figura como eje narrativo o revelación final. Música folclórica chilota. Diversos conjuntos de raíz sureña han compuesto canciones que mencionan al Caleuche como símbolo de misterio marítimo y destino incierto. Bandas de metal y folk chileno. Grupos de metal extremo y folk oscuro han usado la figura del Caleuche como metáfora de condena, pacto o tránsito entre mundos en letras y conceptos de álbum. Cómics e ilustración. Novela gráfica y cómic chilenos independiente. El Caleuche aparece en antologías de mitología chilena ilustrada, donde suele representarse como nave iluminada emergiendo de la niebla con tripulación espectral.
Ilustración fantástica latinoamericana. Artistas digitales y concept artists han reinterpretado al Caleuche con estética de horror marítimo, mezclando elementos de barco colonial, navío espectral y arquitectura imposible. Cultura popular y turismo. Ruta mitológica de Chiloé. El Caleuche es parte central de recorridos culturales y turísticos en el archipiélago, junto a figuras como el Trauco, la Pincoya y los brujos de la recta provincia. Museos y centros culturales chilotes. Exposiciones permanentes y temporales incluyen representaciones del barco como ícono del imaginario local. El Caleuche no es solo una historia de miedo, es uno de los mitos marítimos más sólidos del folclore sudamericano. Un barco que no pertenece a la historia naval, sino a la memoria colectiva del sur. Legado y vigencia. A diferencia de otras leyendas, el Caleuche no pertenece solo al pasado. Aún hoy pescadores evitan ciertas rutas nocturnas y relatos modernos aseguran luces en el horizonte. El mito sigue vivo, porque el mar sigue siendo impredecible. El Caleuche no persigue ni ataca, simplemente navega, y mientras exista niebla sobre el mar de Chiloé, siempre habrá quienes aseguren haber escuchado música en la oscuridad, y quienes prefieran no mirar dos veces. Si te gustó este viaje por las sombras del folclore chileno, suscríbete a Sombras Eternas, es totalmente gratis y nos ayudaría muchísimo. Deja tu like y comenta qué leyenda oscura quieres que exploremos después. Nos vemos en el próximo video.